Excelente día para todos. Les doy la bienvenida a la tercera sesión de su materia Derecho de los Bienes y Sucesiones. Es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir esta tercera clase donde vamos a estar hablando temas directamente relacionados con el aspecto de las sucesiones y haciendo un breve recuento de qué fue lo que analizamos la sesión anterior. Recordemos que estuvimos viendo las formas originarias de adquirir la propiedad. Hablábamos entonces de la definición de propiedad, de copropiedad, hablábamos del usufructo, donde establecíamos qué tipo de cláusulas deben tener, hablábamos del uso de la habitación. Entonces, dando esta breve pauta, vamos a continuar. Hablaremos de las servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? De manera sencilla nos dice, el concepto de servidumbres puede apreciarse desde dos perspectivas, como un gravamen sobre un previo, sentido en el cual es una carga para su propietario, y en contraposición a lo anterior y analizado desde el ángulo del beneficiario, como el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro. De aquí se desprenden dos conceptos, en mi opinión, igualmente válidos, solo que plantean dos ángulos diferentes. De esta manera, y tomando la perspectiva de un gravamen sobre un predio, podemos definir las servidumbres como los gravámenes reales que se imponen a favor del dueño de un predio y en consecuencia a cargo de otro fondo propiedad de distinto dueño para beneficio del propietario. Y nos dice, las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre. Son discontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que anuncian por obras y signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Ok, ¿qué son las servidumbres? De manera sencilla, las servidumbres son cargas que se generan sobre predios para servir a otros predios. De hecho, ese predio que va a servir a otro predio, es decir, esa propiedad que va a servir a otra propiedad, se le llama el predio sirviente. Entonces, en este caso, para aquel que tiene la carga va a ser un gravamen. ¿Por qué? ¿Qué es un gravamen? Una carga. Y para aquel que tiene el beneficio va a ser un derecho real. ¿Qué quiere decir que es un derecho real? Bueno, no importa que el predio cambie de dueño, de todos modos, esa servidumbre, esa obligación que se tiene o carga, no se quita, sigue vigente. Entonces, en este caso, las servidumbres, vamos a dar un ejemplo para que lo tengamos claro. Por ejemplo, existen ocasiones donde a lo mejor no hubo una buena planeación en cuanto a la extensión de las tierras y demás, y resulta que el vecino que justo su casa queda detrás de la tuya, no tiene forma de salir a la calle más que si tú le dieras el paso, más que si tú le dieras la forma de pasar. Entonces, esas son las servidumbres, por ejemplo. Y aquí tenemos que existen servidumbres continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. En el caso de las continuas, bueno, podemos decir que son incesantes sin la intervención de ningún hecho del hombre, o sea, de todos modos se dan. Son discontinuas aquellas que se necesitan para algún hecho actual del hombre. Por ejemplo, podemos decir, bueno, a lo mejor yo necesito una servidumbre de paso, se le llama, es decir, para pasar. Yo necesito esa servidumbre, pero quizás nunca vaya a dejar de necesitarla, porque va a ser la única forma en la que yo voy a poder salir a la calle. Entonces jamás voy a dejar de necesitar ese espacio para pasar. O bien puede ser que lo solicite porque tal vez voy a pasar a, no sé, supongamos que no hay espacio para
yo voy a realizar una construcción en mi propiedad, pero no hay espacio para que pase la maquinaria y la única forma de que pase es a través de la propiedad de mi vecino de enfrente. Entonces, no voy a durar toda la vida construyendo mi casa, no, va a cesar el día que yo termine de hacer eso que estoy haciendo. Y en este caso hay aparentes y no aparentes. Ok, las que son aparentes son aquello que se ve. A lo mejor me dicen, la única forma en la que pasa el cableado de luz es por medio de tu propiedad y pasa por encima de tu propiedad. Entonces, ese paso es aparente porque todos lo podemos ver, pero hay servidumbres que no son aparentes, a lo mejor van en el subsuelo, a lo mejor en este sentido puede ser que sea eso mismo del cableado, tal vez te dicen del cableado de internet, ¿no? Supongamos, tal vez dicen, bueno, la única forma es que pase el cableado por su propiedad, pero debajo de su propiedad. Esto es, no se ve. Esa servidumbre no la vamos a ver. Únicamente sabemos que está, pero no la vemos. En este caso nos dice, las servidumbres son inseparables del inmueble al que activo o pasivamente pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como estamos hablando de gravamen de carácter real o de derecho real, también diremos que va a perseguir a la cosa y que así ahora el predio no le pertenezca a Paulina, sino que le pertenezca a María. De todos modos, ese predio sigue teniendo la obligación de servir. Y nos dice, si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el periodo o objeto en que se estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Dice, las servidumbres traen su origen de la voluntad del hombre o de la ley. Las primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. Bueno, el origen de las servidumbres depende. ¿Por qué? Porque si son voluntarias quiere decir que es porque la persona dueña del predio sirviente concedió ese uso de manera voluntaria. Y las legales, aquí lo vamos a ver en estos artículos, son las que es por voluntad de la ley, porque la ley así lo declaró, porque se reclamó ante tribunal, ante juicio, que se realizara esa determinada acción. ¿Ok? Bueno, tenemos un pequeño ejercicio y es, explica qué son las servidumbres aparentes.
Muy bien, realizada esta actividad, vamos a continuar. A partir de este momento y en adelante hablaremos acerca del tema de sucesiones. Sin duda alguna, el tema de sucesiones debemos establecer y puntualizar que es un tema que no únicamente nos servirá como una cuestión relativa a la abogacía en cuanto a su ejercicio como profesionista, sino que también nos servirá en cuanto a la cuestión personal, sin importar a qué materia pretendas dedicarte, sin importar cuál materia sea de tu interés, sin importar que sea la materia penal, mercantil y demás, debemos decir que en el tema de sucesiones aplicará para nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana todos vamos a tener que establecer este tipo de cuestiones para nosotros, para nuestros familiares y demás. Pero es muy importante que como abogados podamos tener este conocimiento, este contexto, para que así, bueno, pues podamos hacerlo de mejor manera. ¿Ok? Tenemos aquí las sucesiones. Nos dice, las sucesiones es el medio por el cual una persona sucede u ocupa determinados derechos de otra persona, a razón de que esta última ha fallecido. Asimismo, se puede entender como la sustitución de la titularidad de derechos y obligaciones que se origina por el fallecimiento de determinada persona, misma que para efectos jurídicos se le denominará testador o de cuyos. Y respecto a la titularidad de derechos y obligaciones, es importante señalar que cuando se trata del total de bienes del de cuyos, se le denominará sucesión hereditaria y en su caso, cuando se trate de bienes determinados o específicos, se le denominará legado. Ok, en este sentido, muchachos, es importante que nosotros puntualicemos que dentro de la sucesión, la persona que fallece, la persona que deja la titularidad de sus derechos y obligaciones, se determina de testador o de cuyos, es decir, aquel que hereda los derechos. Cuando ustedes se encuentren en el mundo jurídico laboral, lo más común es que los abogados lo llamen el de cuyos, porque es el término original, el término que en un principio se utilizaba. Entonces, cuando ustedes escuchen que los llaman de cuyos, quiere decir que están haciendo mención de la persona fallecida que dejó la titularidad de sus derechos. Y básicamente la sucesión, como lo dice aquí, es el medio por el cual una persona hereda a otra sus bienes, sus derechos, sus cargas y obligaciones. Es la forma de sustitución que existe. Por eso es sucesión. Sustituye a la persona fallecida en cuanto a todos sus derechos, sus bienes, sus cargas. De ahí que nosotros tenemos el juicio sucesorio. En el caso del juicio sucesorio, es un trámite legal, pues por medio del cual se realiza la transmisión del patrimonio. Eso es un trámite legal por medio del cual se realiza la sustitución del patrimonio de una persona hacia otra. Ahora bien, en este caso, existen dos clases de sucesiones. Existe la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. La sucesión testamentaria, estamos hablando de que existe de por medio para esa sustitución de derechos y obligaciones un testamento, una última voluntad de la persona fallecida, donde establece que desea dejarle a cada uno. Ahora, en este caso, también existe la sucesión intestamentaria, donde no hay un testamento de por medio, donde no existe una disposición de última voluntad de la persona para ser realizada. En el caso de México, debemos decir que es muy común que no exista testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, la cultura del mexicano radica en no preocuparse propiamente por la muerte. Y lo vemos que incluso el seguro de muerte en cuanto a
la cuestión relativa a los gastos funerarios y demás, pues no es tan común porque la cultura del mexicano es de esa manera. Entonces, si hablamos de cuestión de juicio sucesorio, diremos que es más común que el juicio sucesorio se realice de manera intestamentaria, es decir, no hay un testamento de por medio. Bien, tenemos una pequeña actividad. Vamos a definir el término sucesión, por favor. Bien, dando continuidad con nuestro tema, vamos con lo siguiente. La herencia. ¿Qué es la herencia? Nos dice aquí, herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. ¿Ok? La primera se llama testamentaria y la segunda se llama legítima. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se hace la división. ¿Qué es la herencia entonces? Básicamente la herencia es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones y cargas del difunto que no son extinguibles a la muerte. ¿Por qué? Existen deudas que a lo mejor el difunto, el de cuyos, las tuvo en vida, pero que quizás de esas deudas se pagó algún tipo de seguro, algún tipo de cuestión, donde, bueno, se entenderá que el día que muera el deudor, ya no tendrá que pagar algo más porque el seguro lo hará. Pero hay otras que no se van a extinguir a la muerte. Ahora bien, tenemos lo que ya habíamos mencionado, que existen dos clases, la que son de manera testamentaria y la que es de manera legítima. ¿Qué pasa? Supongamos que Juan Pérez tiene una casa ubicado en calle Loma Larga, tiene una casa y esa casa la deja en testamento a su hijo Fernando. Pero resulta que 2 años después, él adquiere otro bien inmueble, no alcanza a adecuar el testamento donde dejó a su hijo como heredero, y el otro bien inmueble no queda
bajo un testamento, quede intestado. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Bueno, existe la posibilidad que dentro de la misma sucesión exista una parte testamentaria y una parte legítima. En este caso, la parte testamentaria correspondería a lo que está ya estipulado en su última voluntad a través del testamento. Y la parte legítima, donde todo aquel que se crea con derecho de heredarla, se va a realizar por el juicio sucesorio intestamentario. Bien, tenemos esta pequeña actividad. Explica qué es la herencia.
Bien, vamos a continuar. Hablaremos de un punto elemental para poder definir una sucesión testamentaria, el propio testamento. La definición del artículo 1295 de su Código Civil nos establece: testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco o en favor de un tercero. Ok, en este caso, ¿qué es el testamento? De manera muy sencilla, hemos de decir que el testamento es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir que es un acto personalísimo? Bueno, que únicamente la persona puede realizarlo, no puede realizarlo por un mandatario, no puede realizarlo por un tercero, únicamente la persona que va a dar sus bienes a través de un testamento puede hacerlo, no puede hacerlo alguien más por esa persona, por eso se llama personalísimo. De ahí nos dice, es un acto revocable, es decir, hoy puedo yo realizar mi testamento, mi última voluntad a través de ese documento notarial, pero puede ser que tal vez suceda alguna circunstancia o demás y yo ya no quiera que a lo mejor le herede mi casa a Joaquín, a lo mejor ya se lo quiero heredar a Marta. Entonces puedo revocarlo, puedo modificarlo y nos dice entonces, es libre, que nadie me puede obligar a heredarle a alguien en específico, si es simplemente es libre. Nos dice, de una persona capaz donde dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ok, heredas tus bienes, tus derechos a través de ese instrumento notarial. Y nos dice, no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Lo que ya decíamos, bueno, como es un acto personalísimo, solo puede hacer el interesado, pero cada quien lo debe hacer por separado, no lo puede hacer en su conjunto. Ajá. La capacidad para testar, ¿quiénes pueden testar? Bueno, simple y sencillamente los que la ley no les prohíba atestar, aquellos que la ley no los limite a atestar. ¿Y quiénes limita a atestar? Pues el artículo siguiente lo dice, los menores que no hayan cumplido 16 años de edad, porque no hay conciencia, los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Es decir, en este caso, aquellos que no tengan la capacidad para obligarse, no pueden testar. Ok, tenemos una pequeña actividad. Explica en tus palabras qué es el testamento.
Bien, continuemos. Tenemos la capacidad de heredar. Bueno, hay que estipular que no solamente vamos a tener quién puede realizar el testamento, sino también quiénes sí pueden heredar eso que está dentro del testamento. Nos dice, en este caso, como estamos hablando del Código Civil para la Ciudad de México, nos dice que todos los habitantes del Distrito Federal y cualquier persona que tenga la capacidad para heredar, nos dice, en este caso, con relación a ciertas personas o ciertos bienes, hay causas por las que no se podrían heredar. Una es falta de personalidad, otra es por haber cometido un delito, presunción de influencia contraria a la libertad del testador. Esto es, bueno, que tal vez se compruebe que lo obligaste a realizar el testamento o a la verdad o integridad del testamento. Falta de reciprocidad internacional, esto es que tal vez, supongamos que tú estás en un país como Corea del Norte y a ti te hereden en México, no hay reciprocidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay la posibilidad de que tú como extranjero norcoreano heredes en México. De ahí, falta utilidad pública, esto es que, bueno, por causa de utilidad pública, es decir, que se compruebe que el Estado mexicano necesita tu propiedad para alguna cuestión o situación imprescindible. En este caso, utilidad pública es llamada así. De ahí, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Es decir, yo tengo que aceptarlo con lo que viene en él. No puedo aceptar una parte de él y lo demás no. Entonces necesito yo aceptar todo lo que me heredan y eso incluye las cargas. De ahí nos dice, el que haya sido sentenciado condenatoriamente por haber privado de la vida a persona de cuya sucesión se trate. En este caso, bueno, pues obviamente este apartado es evidente, ¿no? De ahí el que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge por algún delito y éstas sean infundadas, es decir, que se ha iniciado un proceso penal, vaya, el heredero haya iniciado un proceso penal en contra del testador o alguien de su familia del primer círculo y que no haya sido con un motivo real, sino que haya sido infundado, es decir, no se pudo comprobar. De ahí, el cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero. Ok, en este caso, esta fracción que yo puse ahí, que la dejé, es simple y sencillamente porque, bueno, es un factor interesante, ya que recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, cada uno tiene su, vaya, el código corresponde a su entidad federativa, entonces deben hacer la búsqueda, pero por ejemplo, en la Ciudad de México ya no es, vaya, como lo estipulaba antes el divorcio, y donde decía que una de esas causas era el adulterio de uno de los cónyuges. Entonces, como ya no está ese juicio donde se podía declarar que el cónyuge es adúltero, que el cónyuge estaba siendo adúltero, entonces ya no tiene caso tener esa fracción. Les digo, depende del código que ustedes tengan a la mano, el que a su entidad federativa corresponda. Ok, tenemos el 1336 que nos establece el heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que se hubiera cumplido la condición en incapaz de heredar y el que renuncia a la sucesión no transmite ningún derecho a sus herederos. ¿Qué quiere decir que no transmite ningún derecho a sus herederos? Ok, en este caso nos estipula el heredero por testamento. De ahí tenemos la primer supuesto. Nos dice que muere antes de que el testador o antes de que se cumpla la condición. Supongamos que Marta realizó su testamento y en ese testamento dejó como heredero universal a María. Pero María muere antes que Marta. En ese caso, los familiares de María, las personas que tienen derecho a heredarle a María, no pueden venir y reclamar la herencia que le ha dejado Marta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sencillamente Marta está viva.
Si Marta también ya hubiera fallecido, bueno, pues ya se hubiera realizado, ya se hubiera abierto la sucesión. Entonces es importante esa parte. De ahí, en los casos del artículo anterior, la herencia pertenece a los herederos legítimos del testador, a no ser que ésta haya dispuesto otra cosa. Ok, en este sentido, supongamos que ya no heredó la familia de María, porque bueno, pues María murió antes que Marta. En este caso, si Marta ya no realiza una nueva disposición testamentaria o alguna circunstancia relativa a ello, entonces se entiende que de manera intestamentaria le cederá los derechos a los que tienen, vaya, el derecho a heredarle de manera intestamentaria a Marta. Le son cedidos a ellos. De ahí nos dice, el que hereda en lugar del excluido tendrá las mismas cargas y condiciones, es decir, tal cual se iba a heredar en principio a la otra persona, así se le heredará a quien se queda en su lugar. Luego nos dice, si el testador llama a sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultáneamente, no sucesivamente. Ok, si no estipulas de manera precisa, a lo mejor, a quiénes tienes que llamar a heredar y en qué proporción los tienes que llamar, se entiende que a todos los que llames a la herencia, todos ellos heredan por igual, a menos de que tú estipules a quién le corresponderá cada cosa. De ahí nos dice, el heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido. Y si hubiere varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, debe agregarse otros nombres y circunstancias que lo distinguen. Ok, ¿por qué se establece esto? Bueno, sencillamente porque, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, debemos recordar que los ciudadanos, muchos de ellos, pues pretenden ponerle a sus hijos el mismo nombre de ellos o el mismo nombre de los abuelos, los bisabuelos. Entonces resulta algo común que puede pasar. De ahí nos dice, el heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido. Y si hubiere varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y circunstancias que los distingan. Ok, en este caso, como ya lo decíamos, pasa mucho con los ciudadanos mexicanos que tal vez pues resulta que todos en la familia se llaman Carlos Pérez, pero si todos son Carlos Pérez por X o Y circunstancia, bueno, tendremos que decir que en ese caso, ¿qué es lo que nos estipula el código? Que debemos establecer algo que los vaya a diferenciar. Bien, vamos a realizar esta pequeña actividad. Enunciados de las causas que establece el Código Civil para encontrarse impedido de heredar.
Bien, vamos a continuar. Hablaremos acerca del tema sucesión intestamentaria o legítima. Ok, en este caso, la herencia legítima. ¿En qué caso se va a abrir este tipo de herencia, este tipo de procedimiento? Bueno, sencillo, nos estipula que se abre una. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. ¿Qué pasa? En este caso, bajo las reglas del testamento, existen cuestiones que hacen que el testamento se anule. Por ejemplo, que no haya sido dado con capacidad jurídica. Lo mejor es que la persona que fue el testador, bueno, pues ya no se encontraba en sus cabalidades, ya no se encontraba dentro de sus funciones normales, a lo mejor cerebrales o demás, y entonces pues se puede llegar a anular el testamento. Nos dice, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, ok, es lo que ya decíamos, se puede que a la par de que se abra un juicio sucesorio intestamentario, se abra un juicio sucesorio dentro del mismo testamentario, porque el testamentario va a corresponder, el apartado testamentario va a corresponder a todos los bienes que se dejaron en el testamento estipulados para quién era, bajo qué condiciones, y el intestamentario, pues para los bienes que no están dentro del testamento. De ahí, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, bueno, ¿qué pasa? Quizás al heredero le impusieron algún tipo de condición, algún tipo de carga para poder heredar y no lo cumplió. Entonces, en ese caso, pues se entiende que el testamento queda sin efecto o sin validez y que tiene que realizarse de manera intestamentaria esa sucesión. Y cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz para heredar, si no se ha nombrado sustituto. Es decir, en este caso, si el heredero murió antes de que el autor de la sucesión muriera, pues evidentemente ese testamento quedará sin efecto, a menos que el testador hubiera designado un sustituto. De ahí nos dice, si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos formará la sucesión legítima, una cuestión que ya habíamos expuesto anteriormente. ¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? Bueno, aquí los tenemos ya estipulados. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario si se le satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635. A falta de los anteriores, el sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal. Nos dice el artículo 1603, el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. Los parientes más próximos se excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto por el artículo 1609 y 1632. Dos parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por partes iguales. Las líneas y grados de parentesco se arreglan a disposiciones contenidas en el capítulo 1, título cuarto del libro primero. Ok, vamos a explicar. El derecho a heredar por sucesión legítima depende del grado de parentesco que se tenga. Recuerden ustedes que en este caso lo vieron desde la materia de derecho de las personas y la familia. Ahí vieron qué era el parentesco, ahí vieron todos los grados. No me voy a detener mucho en ese tema porque es un tema que se presupone que para este punto ya debemos tener la conciencia, el contexto de a qué se va a referir. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Pero ¿cómo funciona este parentesco de los más próximos excluyen a los más lejanos? Bueno, simple y sencillamente, si estamos hablando de grados, evidentemente los del cuarto grado, que son los últimos, van a ser excluidos por los del primer grado. ¿Quiénes están en primer grado?
Bueno, pues evidentemente ya lo sabemos que el cónyuge, la cónyuge y los hijos están en primer grado, de ahí viene el segundo grado, el tercer grado, pero ojo, el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, es decir, no van a heredar tus suegros, no van a heredar a lo mejor los hermanos de tu esposa o tu esposo, no, porque ellos no son parientes por consanguinidad, entonces ellos no van a tener la posibilidad de heredar por juicio sucesorio intestamentario. De ahí nos dice, ¿qué pasa si, bueno, pues no hay parientes cercanos, ni demás, ni hasta el cuarto grado de parentesco? Si no hay nadie, por decirlo así, que vaya a tomar esa herencia, entonces se entenderá que quien va a heredar todos esos bienes, en el caso del Distrito Federal, en este sentido Ciudad de México, quien tomará todos los bienes que se dejen será el DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Pero ojo, esto no es en todos los estados. Por ejemplo, en el caso del estado de Michoacán, el código estipula que será el fisco del estado. Entonces, depende de donde ustedes se encuentren, que van a poder saber, pues, quién es aquel que va a heredar en caso de que no haya alguien que lo reclame o que lo herede para sí. Bien, de lo anterior entonces, si estamos en las líneas de parentesco y demás, ¿quiénes creen ustedes que serían los primeros a heredar? ¿Quiénes van a ser esa primera línea que va a heredar? Vamos a hacer esta pequeña actividad.
Bien, estipulado esto, vamos a continuar. Nos dice de la sucesión de los descendientes. Recordemos quiénes son los ascendientes y quiénes son los descendientes. Nos dice de la sucesión de los descendientes. Nos dice, si a la muerte de los parientes de los padres quedaren solo los hijos, la herencia se divide entre todos por partes iguales, porque están en el mismo grado de sucesión. Dice, cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1624. Ok, ¿qué pasa aquí? Es muy importante que hagamos esta precisión porque algunos erróneamente dicen, es que se murió su esposo, generalmente pasa así, es que se murió su esposo y se va a quedar con la mitad de todo y sus hijos pues con la otra parte. No, en realidad depende bajo qué régimen estén casados, qué régimen patrimonial vaya rigiendo en su matrimonio celebrado. ¿Por qué dependerá de esto? Bueno, simple y sencillamente porque, por ejemplo, si están casados bajo bienes mancomunados, que en este sentido es esa unidad de los bienes, esa parte de bienes mancomunados lo van a encontrar estipulado de diferente manera en cada código. Por ejemplo, en el código para la Ciudad de México encontraremos que se le llama sociedad conyugal. Entonces, si están casados bajo sociedad conyugal, en este caso tendremos que decir que, bueno, sí le corresponderá la mitad, pero no por el hecho de que haya fallecido, sino por la disolución del vínculo matrimonial. Ahora, en ese sentido, de ahí todo lo demás le va a corresponder una parte como si fuera un hijo más. ¿Por qué? Porque como están en el mismo grado de disposición para heredar, pues entonces no puede tener algún privilegio o alguna cuestión superior a la estipulada. Entonces, en este caso resulta fundamental y resulta importante que nosotros sepamos que, bueno, esa herencia en realidad lo que le corresponde es lo mismo, el mismo porcentaje que como a un hijo. Lo demás, pues, tiene que ver con el régimen patrimonial que haya regido en su matrimonio durante la vigencia de este, no con otra cosa. De ahí entonces nos dice. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Los mismos se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Ok, en este caso, chicos, debemos nosotros entender que puede ser, vamos a poner un ejemplo para que entendamos eso de herencia por cabeza y por estirpe. Supongamos que Pedro hereda, ah, Pedro, vamos a decir, Pedro tiene una casa valuada en 3 millones de pesos. Pedro tiene esa casa valuada en 3 millones de pesos y resulta que Pedro no deja un testamento, no deja una estipulación notarial donde diga cuál es su voluntad respecto de esos bienes. Y como no dejó nada Pedro, bueno, pues entonces resulta ser que a Pedro le sobreviven 4 hijos. Tenía 5, pero 2 años antes que él falleciera, falleció uno de ellos. Le sobrevive Marta, Paco, Rufina y Manuel. Le sobreviven esos 4 hijos. Pero Fernanda, su hija número 5, falleció y dejó 3 hijos. En este caso, a Fernanda, no por el hecho de haber fallecido, le deja de corresponder una parte legalmente, porque legalmente ella fue hija, es hija hasta el momento. Entonces, en ese caso, ¿quiénes van a heredar por cabeza? Sencillamente los 4 hijos. Y lo que correspondía a Fernanda va a ser heredado por estirpe por sus hijos.
Es decir, la porción por cabeza que le correspondía a Fernanda, supongamos que de esos 3 millones, ¿no? Supongamos que les tocaba de 750,000 pesos. 750,000 heredará cada uno de los hijos de los cuatro y los 750,000 que iba a heredar Fernanda se realizará por estirpe, esto es, que esos 750,000 se va a dividir entre sus tres hijos, tocándoles de 250,000. Nos dice, falta de descendientes y de cónyuges sucederán el padre y la madre por partes iguales. Si solo hubiera padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Si solo hubiera ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Es decir, simple y sencillamente estipula, bueno, pues qué pasa en cada caso. Ajá. Bien. Ahora venimos a una parte fundamental. ¿Cómo se compone el juicio sucesorio? ¿Cómo se compone cada etapa del juicio sucesorio? Lo tenemos aquí estipulado. Nos dice el artículo 784, en todo juicio sucesorio se formarán 4 secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos el testamento o testimonio de protocolización o la enuncia del intestado, las citaciones a los herederos y convocaciones a los que se crean con derecho. Ok, antes de analizarlo, vamos a decir en este sentido que el juicio sucesorio tiene procesos especiales, procesos que son particularmente adaptados para él. ¿Por qué? Porque en cada sección, son 4 secciones, cada sección se va a ir cerrando. Entonces, en esa cada sección que se va a ir cerrando, se va a dictar una resolución relativa a que ya terminó esa sección y se formará un cuadernillo, esto es, cada sección va a tener un cuaderno pequeño de esto. Ahora, tenemos aquí la primera sección. Tal vez ni siquiera necesitamos comenzar a leer de qué trata la primera sección, porque nos podemos dar una idea de a qué se refiere. ¿Qué creen que tendría que ocurrir en esa primera sección? ¿A qué creen que se refiere? En este caso, la primera sección se va a referir, bueno, pues depende. Si hay testamento, se va a abrir el testamento. Si no, se manda a girar oficios para saber si ante el Archivo General de Notarías no se llegó a protocolizar alguna disposición testamentaria, no importa que los implicados no tuvieran conocimiento. Ajá. Entonces, en caso de no haber testamento, pues simple y sencillamente se va a citar a todos. Tú tendrás que enunciar, bueno, pues a quienes tienen derecho. Mandas a llamar a tu hermano, a tu tía, a tu hermano, a tu mamá o a tu papá, dependiendo de qué familiar se trate. Lo mandas llamar al juicio y en este sentido, cuando lo mandas llamar al juicio, ellos tienen que venir a deducir sus derechos. A ellos les dan una temporalidad, una vez habiendo sido emplazados, les dan una temporalidad para que puedan venir a deducir sus derechos. ¿Qué pasa si ellos no deducen sus derechos? Bueno, se entiende que están repudiando la herencia si es que tuvieron conocimiento de esto. Ajá. De ahí nos dice,
A lo relativo al nombramiento, no aceptación o remoción de albacea e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios. Esto es, bueno, ya que todos acudieron a deducir sus derechos, pues se va a nombrar un albacea. ¿Quién es el albacea? La persona que se va a encargar de vigilar la sucesión, de administrar la sucesión. Ese es el albacea. Ahora bien, nos dice, en este caso, bueno, lo relativo a la aceptación o no aceptación, y dice las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para llegar y preferencia de derechos. Bien, analizado esto, les pido que puedan analizar bien el cuestionamiento que tienen aquí en pantalla y vamos a proceder a realizar esta actividad.
Bien, vamos a continuar con la siguiente etapa. Entonces decimos, para hacer un breve recuento de esta primera etapa, que en la primera sección del juicio sucesorio es cuando los herederos van a deducir sus derechos. Se denuncia el intestado, es decir, de hecho en materia civil es el único juicio donde vamos a encontrar ese apartado de denunciar. ¿Por qué? Porque el término denuncia, bueno, generalmente se usa únicamente para la materia penal, pero en materia civil podemos encontrarlo, sí, pero únicamente para estos casos donde, bueno, pues hay una denuncia del intestado, es decir, hay un juicio sucesorio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se denuncia el intestado y posterior a la denuncia del intestado se realiza lo correspondiente a la deducción de los derechos de los implicados, de los involucrados, y se nombra un albacea que va a ser el que va a administrar la sucesión, ¿vale? Tenemos la segunda etapa del juicio sucesorio intestamentario. La segunda etapa se llama de inventario. En algunos códigos lo van a encontrar como de inventario y avalúo o demás, y en este caso, bueno, pues lo encontramos como que se llama de inventario. Y nos dice, contiene el inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forma el albacea, los incidentes que promuevan, las resoluciones sobre el inventario y avalúo. Ok, la segunda sección, como ya es evidente y lo dice aquí el nombre, se llama de inventario. ¿Qué quiere decir la sección de inventario? Bueno, pues que ahí es donde se van a exponer escrituras públicas, si hay coches, las facturas de los coches, todo lo que haya a nombre de cuyos se va a exponer en el inventario, justo ahí. Entonces se hace el recuento de todo y ¿quién lo hace? ¿Quién lo forma? Pues el albacea, que es el administrador de todo. Y únicamente después de haber hecho el inventario, se da una resolución sobre el mismo, donde el juez declara cuáles son los bienes que existen, cuáles son los bienes que son tomados en cuenta para ese juicio sucesorio determinado, ¿ok? Bien, de manera sencilla, vamos a explicar ahí cuál es el objetivo principal del desahogo de la segunda sección del juicio sucesorio.
Bien, vamos a continuar. De manera breve, únicamente diremos que la segunda sección o segunda etapa o fase del juicio sucesorio básicamente se compondrá de la recolección de todo el inventario que componga la masa hereditaria, es decir, alhajas, joyas, dinero, cuentas bancarias, propiedades, autos, todo lo que represente la masa hereditaria. Ahora, de ahí vamos con la sección número 3. La tercera sección. La tercera sección se denomina de administración. ¿Y qué contiene la sección de administración? Bueno, aquí nos lo dice. Contiene todo lo relativo a la administración, todas las cuentas, su glosa, calificación, la comprobación de haberse cubierto los impuestos fiscales. Ok, en esta tercera sección de administración es donde todo eso que fue exhibido, que fue dicho en la segunda sección, se pone en orden, por decirlo en palabras fáciles, se pone en orden todo eso que fue expuesto en la sección segunda. Se pone en orden todos los bienes, todas las cosas, se ponen en orden en esta tercera sección. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya se está avistando, preparando para hacer la partición de la herencia. Entonces, obviamente que antes de hacer la partición, pues se tiene que estar en orden todo lo que en ella va a corresponder. Ajá. Entonces, vamos a dar continuidad a esto y vamos con lo que sigue. Bien, de manera muy simple vamos a realizar esta actividad que tenemos aquí en pantalla.
Bien, vamos a continuar. Vamos por la etapa final. La etapa final, siendo esta la cuarta etapa, es donde, bueno, pues ya se hace el proyecto por el cual se va a repartir la herencia. De hecho, se le llama, se denomina partición, porque ya básicamente, habiendo expuesto, habiendo administrado y demás, ya ahora sí vamos a proceder a que se reparta esa herencia entre los herederos. Entonces, en esta etapa número 4, etapa final del juicio sucesorio, nos dice, la etapa se llamará de partición y contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el proyecto de participación de los bienes, los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores, los arreglos relativos, la resolución sobre los proyectos mencionados y lo relativo a la aplicación de los bienes. Ok, en este caso es fundamental decir que, bueno, dentro de esta etapa de la partición de los bienes, vamos a encontrar que dentro de la participación, de la partición de los bienes, se tiene que proporcionar al juzgador un proyecto de cómo se van a repartir. En este proyecto de cómo se van a repartir, lo que se va a estipular de manera primordial, pues tiene que ver con que quede en partes proporcionales o iguales. Pero ¿qué pasa si tal vez dentro del juicio a lo mejor estamos participando a personas que tal vez, pues puede ser que no tengamos buena comunicación, no nos llevemos bien, o que a lo mejor, como pasa en algunas familias, todos querramos la casa de la tía, la casa de la abuelita, todos la querramos, porque a lo mejor tenemos recuerdos, hay algo que nos ata a ese lugar, a esa casa, y entonces, como todos queremos algo, bueno, pues entonces puede ser que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo en en la partición de esa herencia? Si todos queremos lo mismo, nadie quiere ceder y entonces no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué va a pasar en ese caso de que no nos pongamos de acuerdo? Bueno, de manera sencilla se va a proceder a la venta del bien para que así, bueno, pues como no nos pusimos de acuerdo, ya como vaya económicamente nos vaya a tocar. Entonces, eso es lo que se va a hacer en caso de que no nos pongamos de acuerdo con respecto a cómo se van a repartir los bienes, ¿ok? Entonces, de ahí nos dice las resoluciones sobre los proyectos mencionados, ¿ok? Tiene que ver con que, bueno, pues ya dictamine que efectivamente es procedente realizar la partición de la herencia de la manera que nosotros proponemos, y entonces es como se va a realizar esta apartado tercero, habiéndose ya aceptado los proyectos de partición o demás, se va a proceder precisamente a la adjudicación de esos bienes. Se va a realizar la adjudicación de esos bienes de partición. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de este apartado relativo a la partición de la herencia, pues tenemos estipulado que es la parte final, con lo que vamos a concluir en lo que vamos a concluir el juicio sucesorio. Bien, de acuerdo a lo expuesto en esta fracción, vamos por favor a realizar la actividad correspondiente.
Bien, realizada esta actividad, vamos a continuar con algunos conceptos finales de qué pudiera pasar dentro del juicio sucesorio. Ok, ¿qué pasa si en el caso del juicio, durante la tramitación de este, resulta que sí hubo un testamento? En este caso, de manera actual, eso se ha evitado un poco, derivado de que, bueno, al día de hoy, pues existen los medios, las formas electrónicas de saber que hubo un testamento, pero bueno, si llegase a pasar que no se supiera que hay un testamento y aparece en algún punto del juicio, entonces el juicio se va a sobreseer. ¿Qué quiere decir que se va a sobreseer? Bueno, que ese juicio se va a dejar sin efecto para que se pueda tramitar ah, la cuestión sucesoria testamentaria. Ajá. Ahora bien, puede ser que no totalmente se quede sin efecto, derivado de que, bueno, pudiera darse el caso de que no todos los bienes estén marcados en el testamento. A lo mejor, no sé, resulta que la persona hizo su testamento en el año 2010 y hasta el año 2010 pues no tenía a lo mejor otra casa, otro carro o demás cuestiones y a ese momento ya lo tuviera. Entonces, en ese caso, diremos que es una situación particular donde, bueno, el juicio sucesorio principal en un cierto modo se va a dejar sin efecto, pero no totalmente, solamente por los bienes que están señalados, que están marcados en el propio testamento. Muy bien. Ahora bien, tenemos aquí también otro concepto, otra particularidad que nos habla acerca de la tramitación. Ok, he de mencionarles que el juicio sucesorio hoy en día también puede ser tramitado ante notario público, ya no solamente ante un juzgador, sino también ante notario público. Ahora, ante notario público se tramitan aquellos juicios, bueno, donde hay testamento, donde no hay una controversia relativa a que no estamos de acuerdo y demás, y hemos de decir que ante notario público es un tipo de juicio que es mucho más rápido, más pronto. Obviamente el costo es elevado, pero es un juicio pronto, es un juicio rápido. Ajá. Y en este caso nos dice, se va a iniciar el procedimiento ante notario, a quien se tramitará y deberá obtener informe de existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria. Bueno, en este caso siempre se solicita y ustedes deben de hacerlo, se los hago la mención para el día que ustedes necesiten este conocimiento, ustedes deben estipular dentro de esa denuncia de herederos, deben estipular que solicitan que se gire oficio al Archivo General de Notarías para que haga saber, informe a al respecto de si existe o no alguna disposición testamentaria para así poder continuar con el juicio. Ajá. Aquí nos habla del procedimiento especial que se establece ante notario. Ya yo les hacía la mención que, bueno, en el caso de ese trámite especial ante notario del juicio sucesorio, debe ser que no exista controversia alguna al respecto, que no haya controversia alguna al respecto, ¿ok? Ok, ¿qué pasa en esa etapa donde, bueno, el albacea acepta su cargo como ese título procede? En ese caso, bueno, la ley establece temporalidades para que se vaya formando el inventario y el avalúo y se pueda proceder a lo que continúe dentro del juicio. Ajá. Aquí nos habla de la temporalidad que se les da a los herederos
para que puedan deducir sus derechos. Y aquí también nos establece que debe, con claridad y precisión dentro del inventario y avalúo que se ha expuesto, debe ser mencionado de la siguiente manera los bienes que pudieran haber: dinero, alhajas, efectos de comercio o industria, semovientes, frutos, muebles, raíces, créditos, documentos y papeles de importancia, bienes ajenos que tenían su poder finado, en comodato, depósito en prenda o bajo cualquier otro título expresando este. Entonces, en este sentido, este apartado que estamos viendo en pantalla, lo que básicamente nos está diciendo, nos está estableciendo es todo lo que debe contener el inventario y el avalúo. Todos los aspectos que deben contener el inventario y el avalúo. Muy bien. Cuando ya el inventario y avalúo se practica, en este caso, ya habiéndose practicado el inventario y el avalúo, tendremos que estipular, establecer que, bueno, ya después de esto lo va a examinar el propio juzgador. Lo va a examinar para que les dé vista también a las partes, les tiene que dar vista a todos para que ellos manifiesten lo que a su derecho corresponda. Bueno, tal vez yo no estoy de acuerdo, tal vez falta que enuncien que también tiene una cuenta bancaria, que a lo mejor solamente yo tenía esa información, no la tenía nadie más. Entonces, cada caso, si algo les puedo decir o aportar, es que cada caso es particularmente diferente. Entonces, nosotros no podemos decir, me voy a basar en a lo mejor algún formato específico o demás. No, porque nos va a servir para cuestión de forma, sí, como una guía, pero no para cuestión de fondo. Entonces, yo les invito a que no caigamos en esta parte de, pues simplemente decir o conformarnos con, bueno, tener un formato de alguien que a lo mejor pues, ya ha realizado muchas veces este procedimiento, sino que ustedes puedan únicamente pues utilizarlo si es que lo van a hacer para basarse en cómo tendría que ser realizado. Tienen ustedes que hacerlo únicamente así, utilizarlo para basarse en cómo tendría que ser realizado. Entonces, en este sentido, ya de manera conclusiva para ir cerrando, tendremos que decir, primera cosa, en el tema de juicios sucesorios, puede ser juicio sucesorio testamentario o juicio sucesorio intestamentario. De hecho, por aquí hay un pequeño material, yo quise ponerles, vaya, la mayor parte de lo que el código nos establecía, nos estipulaba, pero hay un pequeño material que quise ponerles en esta parte final. De hecho, les dejaré todos estos artículos para si gustan hacer su estudio posteriormente. Aquí está. De manera resumida, se establecen estos puntos, esperando puedan ser de ayuda y beneficio para ustedes. Ese es el fin por el cual los enuncio, los pongo estos puntos, y que incluso son puntos que son aportados por el propio gobierno. Son puntos que el propio gobierno ha estipulado dentro de sus páginas, ello pues para hacer del conocimiento de toda la ciudadanía. Entonces está en palabras muy simples, muy sencillas lo que ahí viene, pero vamos a verlas. Nos dice con testamento, los herederos acuden a la notaría o también a la vía judicial, dependiendo que se quiera realizar. Se realiza la búsqueda de testamento, se nombra el albacea, se hace el inventario y avalúo de bienes, se lleva a cabo la administración de bienes y posterior repartición de los herederos. De manera resumida es esto, chicos. Este es el juicio sucesorio testamentario, donde evidentemente, y como el nombre lo lleva, hay un testamento de por medio. Hay un testamento que está. Y por tanto, bueno, pues ese juicio sucesorio testamentario puede ser ante notario público o bien puede ser de la manera que pues regularmente se realiza ante un juzgado. Entonces, hablando de esta parte, el juicio sucesorio, pues tendremos también otro lado
que es el juicio sucesorio intestamentario. Aquí nos expone también de manera breve, resumida, no de manera tan extensa como lo hicimos a lo largo de la clase del día de hoy, pero también vamos a proceder a realizar el análisis de estos puntos de manera breve, dando pauta a que puedan ustedes también recordarles que estudien los apartados de juicio sucesorio que vengan en su código. Esto dependerá, bueno, de su código propiamente, porque no podría yo estipularles a partir de qué apartado pueden estudiarlo, porque cada código viene estipulado de manera distinta. Ok, nos dice aquí, se inicia un juicio sucesorio intestamentario, se convoca a todas aquellas personas que creen tener el derecho a heredar de la persona fallecida, y obviamente aquí tenemos la orden de prelación para heredar. En este caso, chicos, es importante que recordemos que depende, bueno, pues, bajo el régimen que estuvieran casadas las partes y demás, pero bueno, de manera sencilla, así lo es. Ok, una vez deducidos los derechos hereditarios de las personas, de las partes, se procederá a realizar un inventario y perdón, se procederá a designar un albacea. Designado el albacea, se va a proceder a el inventario y avalúo de los bienes. Ya decíamos inventario y avalúo, bueno, pues inventario, que todos los bienes que se van a realizar el proceso de herencia sobre ellos, que todos esos bienes estén estipulados tal y como lo leímos anteriormente, alhajas, joyas, carros, todos ellos estén estipulados como ya lo vimos de manera anterior. Ahora bien, en este caso también pues, se tiene que saber en cuánto están valuados. Ahí depende mucho de qué tipo de bienes sean. Por ejemplo, de un bien inmueble, bueno, pues tendremos que decir que sí existe perito evaluador que va a realizar ese trabajo, esa labor, pero sí es importante que, bueno, se sepa el costo, se sepa cuál es el valor pecuniario que tienen los bienes, porque pues así se sabrá cómo se van a repartir. Recuerden que estamos ante un juicio sucesorio intestamentario, es decir, a todos los que tenemos la capacidad para heredarle a la persona, pues nos va a tocar por partes iguales la herencia. Entonces será importante que podamos tener este contexto, recordarlo, que podamos tenerlo presente, y posterior a ese inventario y avalúo, se va a realizar la administración de los bienes. Se van a pagar deudas que se tengan, a lo mejor con el Estado o con algún particular que así lo haya requerido. Se va a realizar toda esta cuestión relativa a los pagos de las deudas, y también se van a realizar los pagos de impuestos y todo lo demás para dejar en regla lo que se va a heredar. Y por último, bueno, se va a realizar un proyecto de partición de los bienes, y bajo ese proyecto de partición de los bienes, pues se va a proceder ahora sí a realizar el reparto de los mismos. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase, en esta tercera sesión de su materia de Derecho de los Bienes y las Sucesiones, y por ese sentido, bueno, pues ha sido un gusto estar, ha sido un gusto compartir un poco de este conocimiento que yo quisiera hacerles vaya, la invitación a que puedan ustedes estudiar de manera precisa, a fondo estos temas. Resulta importante que ustedes los estudien a fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, la materia de sucesión es una materia extensa de analizar. Si a ustedes les interesa esta materia, o quizás, pues no es tanto que quizás les interese, sino que sin importar lo que nos dediquemos, tenemos que saber acerca de esto. Entonces, les invito a que realicen un estudio profundo, un estudio a fondo, pero esperando que, bueno, lo que aquí se analizó haya podido ser de provecho, haya podido surtir efectos correctos para su conocimiento. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tercera sesión, y esperando haya podido todo quedar claro. Sin más,
Agradezco que hayan prestado toda la atención posible a esta sesión, a esta clase, y esperando tengan un excelente día para todos.